Queridos amigos y amigas, es un gusto tenerte con nosotros de nuevo. Y para los que no nos conocemos, mi nombre es Alexandra Zamora. Hoy continuaremos con los estudios de la palabra del Señor, ocupándonos de el estudio en referencia a la Navidad. Estaremos iniciando una serie de enseñanzas que hemos llamado El Regalo, que tienen una relación directa con el significado de la Navidad, esperando que nos ilumine para tener un mejor entendimiento y disfrutarla más. Esta serie inicia hoy con la primera parte que hemos llamado El regalo en el Antiguo Testamento. Así que te invito a que te suscribas al canal, que le des un like a la campanita y sin más, que nos acompañes. Este es el primer tema de una serie de temas relacionados con la Navidad que estaremos tratando de cubrir en las próximas semanas. Entonces, este sería el regalo, la primera parte. La serie la he llamado El regalo y vamos a iniciar en el Antiguo Testamento. Pero claro, antes de entrar al tema, debemos contestar la pregunta, ¿cuál es el regalo? Bueno, la respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en el desarrollo de este tema. Y al final nos quedará un entendimiento mucho más claro de cuál es el regalo. Otra pregunta que debemos de hacernos o le debemos de hacer a este tema es, ¿qué es un testamento? Ya que la primera parte es el regalo en el Antiguo Testamento. Cuando estamos hablando de un testamento desde la perspectiva bíblica, nos estamos refiriendo a un documento legal que se usaba en la época, sobre todo en los reyes. Los reyes hacían testamentos en aquella época. Y el testamento se dividía en tres, que era en la primera parte la introducción donde se presentaba el testador, la persona que estaba haciendo el testamento. Se presentaba y decía, yo soy tal y tal persona y esto es lo que yo tengo y este es quien yo soy. Ese era el testador. La segunda parte del documento legal era decir, el testador, miren qué interesante, pedía a la persona que le estaba dejando el testamento, le pedía todos los requisitos, lo que esa persona le pedía, en este caso el rey le pedía a sus súbditos, todo lo que él pedía. El súbdito tenía que hacer esto, no hacer esto, en fin, todos los requisitos. Los ponía en la segunda parte del documento legal. Y la tercera parte eran los beneficios que recibía el atestado del testador. Entonces eran todos los beneficios. O sea, que el rey se presentaba, primera etapa, segunda etapa, el rey ponía sus requisitos, tercera etapa, el rey declaraba lo que iba a recibir esa persona si cumplía con los requisitos. Y eso es lo que es un testamento eh, de acuerdo a la cultura de la época y de los reyes. Dios escogió ese mismo formato para escribir la Biblia, un testamento. ¿Les parece interesante? Claro, es interesantísimo, porque un testamento es algo que alguien le hereda a otra persona, generalmente los padres a los hijos. En este caso, Dios Padre está heredando a todos nosotros, sus hijos, lo que está escrito en el testamento. Y es un documento legal que tiene una validez máxima, una autoridad completa y absoluta. Lo que está en el testamento se tiene que hacer hasta el día de hoy en todas las naciones. Y eso es lo que es la Biblia. Es un testamento que está dividido en dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, lo conocemos, es toda la historia de cómo Dios inicia la creación
y luego entra Dios creando al pueblo de Israel de un hombre llamado Abraham, a quien le hace una promesa, e incluye todo ese peregrinaje de ese pueblo a quien Dios acompaña durante todo el peregrinaje y a quien Dios le comparte sus requisitos, sus reglas, sus normas morales, porque Dios a través de este pueblo llamado Israel, compuesto que nace de un hombre que tiene 12 hijos, y de los 12 hijos nacen 12 tribus, o sea, ciudades enormes, es a través del pueblo de Israel que luego Dios trata de revelarse, de darse a conocer, de tener visibilidad dentro de los pueblos en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es todo lo que está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, toda cláusula que se haya removido o que se haya reafirmado, pues sigue vigente. Alguien me preguntaría, entonces, ¿el Nuevo Testamento abole el Antiguo Testamento? No. El Nuevo Testamento ratifica el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento sigue válido hoy, con excepción de aquellas cláusulas que fueron modificadas. ¿Cómo qué? Como que en el Antiguo Testamento se mataba un cordero para la expiación de pecados por el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento ese cordero ya no es necesario sacrificarlo por el perdón del pueblo de Israel, por dos razones. Porque ese cordero viene a ser Jesucristo crucificado en la cruz, y entonces el Cordero de Dios ha pagado el pecado del mundo ya, de una vez y para siempre, y no será necesario volver a sacrificar un cordero, porque en Cristo Jesús, Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y en segundo lugar, porque Israel geográfico, ahora en el Nuevo Testamento, ya no solamente es Israel geográfico, sino todos aquellos que hayan abrazado, que crean que Jesucristo murió en esa cruz por sus pecados y que resucitó y que está a la diestra del Padre. Entonces, venimos a ser la Israel de Dios en ese sentido. ¿Significa esto que la Israel geográfica ya no tiene relevancia? Claro que no. La Israel geográfica sigue teniendo relevancia y lo podemos apreciar en todo el libro de Hechos y en todo el Nuevo Testamento. La Israel geográfica sigue teniendo relevancia, pero el pueblo de Dios ahora no es un pueblo geográfico, sino un pueblo espiritual. Bueno, eso para entender un poco el tema de los testamentos. Ahora, nosotros vamos a ver el regalo en el Antiguo Testamento, que es de lo que nos vamos a ocupar en este espacio de tiempo que tenemos hoy para celebrar la Navidad desde una perspectiva de Dios. Y esto pues, es un tema introductorio que nos llevará al tema 2 y al tema 3. Veamos profecías. Profecías en el Antiguo Testamento de este regalo que Dios tenía reservado para la humanidad desde siempre, desde siempre. Por ejemplo, nos habla en Génesis, que es el libro que significa los orígenes. Eso significa la palabra Génesis, orígenes. En Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Aquí está dándose una profecía donde dice que el Mesías nacerá de una mujer. ¿En dónde dice eso? Donde dice, y la de ella, su simiente, donde dice su simiente, ¿cuál simiente se refiere? Se refiere a Jesús. Este acontecimiento en el huerto del Edén es cuando Satanás, a través de la forma de serpiente, viene a tentar a Adán y Eva, que fueron los primeros dos ciudadanos que Dios, seres humanos y ciudadanos que Dios creó. Dios los crea y ellos sucumben ante la tentación de Satanás.
Entonces, en esa tentación que lo hemos hablado en varias oportunidades, que no era necesariamente el sexo, como muchas veces se ha enseñado, dejando el sexo como si fuera algo contrario a la voluntad de Dios, cuando el sexo es parte de lo que Dios creó dentro del matrimonio, aquí dice, y ella dice, su simiente le aplastará la cabeza. Se refiere a Jesús. Jesús le aplastará la cabeza. Cuando Dios encuentra que el hombre ha pecado, ha sucumbido ante la tentación de Satanás, esto es lo que dice. Dios Padre en el huerto del Edén. Y está profetizando eso. Pero tú le herirás en el talón. O sea, que igual le podrá hacer daño a la descendencia de la mujer, pero no la podrá destruir. La descendencia de la mujer destruirá al enemigo. ¿Y dónde está ese cumplimiento? En Gálatas 4. Entonces, Génesis 3 está en el Antiguo Testamento, Gálatas 4 está en el Nuevo Testamento y es el cumplimiento de esta profecía que se dio al inicio de la creación, pero se cumple con la venida de Jesucristo en el 4:4, pero cuando se cumplió el plazo, o sea, cuando llegó el tiempo apropiado, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque Jesús no nació bajo la gracia, Jesús trajo la gracia. Por lo tanto, antes que Él no había la gracia. La gracia vino con Jesús. ¿Qué significa gracia? Un regalo inmerecido. Eso llegó con Jesús. Antes, en el Antiguo Testamento, la gente tenía que cumplir con una serie de rituales, con una serie de normas muy interesantes y muy exigentes. Y eso es lo que se llamaba la ley, las normas, las reglas. Muchas veces se le llama los 10 mandamientos. Sin embargo, cuando usted lo estudia en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos tienen una elaboración mucho más grande. Solamente que los 10 mandamientos son como un bosquejo, por decirlo de alguna manera, pero tienen una elaboración en varios libros del Antiguo Testamento. Entonces, nació de la simiente de una mujer. Aspecto sumamente importante, ¿verdad? Es descendiente de la tribu de Judá. Esta es otra profecía y hoy no pensamos tocar todas las profecías por un tema de economía del tiempo, pero vamos a ver algunas. Era descendiente de una tribu específica. Recordarán ustedes que hace unos minutos mencioné que el pueblo de Israel nació de un hombre llamado Jacob. Dios le dio la promesa a Abraham, pero Jacob fue el que tuvo los 12 hijos, de donde nacen las 12 tribus de Israel, que se convierten en 12 ciudades. Y de ahí el pueblo de Israel que tenemos hoy. Bueno, una de esas tribus era Judá. Judá era el mayor de los hijos de Jacob, por decirlo, la primer tribu. Sí, ese era Judá. Y en el Antiguo Testamento, una profecía en Génesis 12, un libro que se escribe miles de años antes de la venida de Jesucristo, dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan por medio de ti. ¿De quién es ti? De Jesús. Serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque en Jesucristo, toda persona que crea en Jesucristo, que Jesucristo es Dios hecho carne y que vino a la tierra a morir en esa cruz y resucitó entre los muertos para darnos a nosotros la salvación, toda esa persona será bendecida. Es parte de las familias de la tierra que serán bendecidas. Y esa profecía la vemos en su cumplimiento en Lucas 3, 23 y 33. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José. ¿Quién era José? El esposo de María. Pero sabemos que Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, María y José no tuvieron un acto sexual en el cual se concibe a Jesús en el vientre de María. No, María tiene a Jesús y coincide del Espíritu Santo. Un misterio enorme para nosotros. Claro, un misterio enorme. Ahí es donde se requiere fe para poder creer. Y cuando usted entró por la puerta de la fe, creyendo esto que a los ojos humanos es una locura, cuando usted entra por esa puerta de la fe, entonces hay una revelación y usted entiende un mundo de cosas más, pero para entrar por esa puerta hay que creer, no entender.
Entender no es la llave de la llave de la puerta es la fe. Era hijo, se creía de José. Esta es la lista de sus antepasados. Recuerdan que el título de esta filmina es de la tribu de Judá. Y aquí dice, en el 32, Isaí, Obed, Boz, Salmón, Naasón, Abinadab, Ram, Hezrón, Fares y Judá. Esos son los descendientes. Si usted lee todo el capítulo 3 de Lucas, se va a encontrar la genealogía de Jesús. Claro, y uno dice, pero ¿por qué es importante la genealogía de Jesús? Y además, para alguien que está empezando a leer la Biblia puede resultar aburridísimo ese montón de nombres extraños que hasta cuesta leerlos. ¿Por qué? Porque las profecías tienen como propósito probar que Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios sabía desde antemano que tú y yo íbamos a tener dudas. Dios sabía que nosotros nos íbamos a levantar en cuestionamientos, porque Dios nos hizo y nos conoce y sabe que somos seres inteligentes, pensantes, analíticos, con pensamiento crítico. Entonces, las profecías se escriben miles de años antes y luego tienen el cumplimiento en Jesús, precisamente para que nosotros las podamos estudiar y en el día de la duda, en el día de los dardos del maligno a nuestra cabeza, el día que nosotros digamos, bueno, y no pudo ser Gandhi también, o no pudo ser Buda, o no pudo ser Mahoma, o Confucio, ese día nosotros podamos agarrarnos de estos textos que son pruebas de que aquella profecía tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Claro, además de muchas otras evidencias externas que no están dentro del contexto bíblico y que también podemos ayudarnos para poder reafirmarnos en que nuestro peregrinaje, nuestro caminar, no es solamente una locura por fe, sino que además hay hechos históricos, arqueológicos y antropológicos que nos pueden ayudar. Hoy no tocaremos esa parte, pero la hemos tocado en otros estudios. De hecho, si estás interesado o interesada en ellos, los puedes encontrar aquí en el canal bajo el tema de Introducción a la Biblia, parte 1 y parte 2. Ahí elaboramos con más detalle toda la parte antropológica y arqueológica de la veracidad de la Biblia y las evidencias externas. Continuamos con otra de esas profecías que nos hacen pensar, reflexionar y nos llevan a mayor profundidad en nuestra fe y por lo tanto nuestra relación con Dios. Heredero del trono de David. Jesús sería heredero del trono de David. Isaías 9:7. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Para que algo no tenga fin es porque es eterno. Gobernará sobre el trono de David. ¿Pero cómo? Si el trono de David ya no existe. Y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre, de nueva eternidad. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Interesante, ¿no les parece la combinación? Viene hablando del reino del trono de David, ¿verdad? De la eternidad, pero termina hablando del Señor de los ejércitos. Cuando hablamos de ejércitos, hablamos de guerra, ¿verdad? Y hay un ejército, que es de quién? Del Señor. Y dice que eso que dijo anteriormente se va a llevar a cabo, lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. O sea, Dios se va a encargar de que esto se lleve a cabo. No es un trabajo humano, no es un trabajo de hombres. Veamos el cumplimiento en Lucas 1, 30 y 33 para ver cómo Lucas 1, 30 y 33 nos va a iluminar Isaías, porque así funcionan los dos testamentos, dicho sea de paso. El Nuevo Testamento ilumina el Antiguo y muchas veces viceversa. Pero cuando uno entiende el Nuevo, es mucho más fácil entender el Antiguo. Por eso una persona que se inicia en el camino del Señor, se le recomienda empezar en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, para que conozca al Mesías primeramente. Y luego, cuando ya entendió el Nuevo Testamento un poco, porque uno nunca termina de entender la Biblia, entonces puede entrar al Antiguo Testamento
que es mucho más complejo y que sin el Nuevo Testamento no va a entender el Antiguo. Le va a costar muchísimo. Lucas 1, 30 y 33 dice, no tengas miedo, María. ¿Quién dice esto? Un ángel. Dios te ha concedido su favor. Claro, un ángel le dijo esto a María. ¿Ven? Donde dice, le dijo el ángel, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono ¿de quién? De su padre David. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. ¿Cuál es el pueblo de Jacob? ¿Quién era Jacob? El padre de las 12 tribus, incluyendo la de Judá. Judá era el hijo mayor de Jacob. Su reinado no tendrá fin. De nuevo habla de eternidad. Sí, porque cuando nosotros podemos ver estos dos textos, entendemos que cuando se habla del trono de David en el Antiguo Testamento es un símbolo, es una representación del trono de Cristo, del reinado de Jesucristo, porque cuando Jesucristo vino, queridos amigos y amigas, no solamente vino para instaurar la iglesia somos tú y yo, los creyentes. La iglesia es el vehículo que Dios usa para establecer el reino de Dios. El reino de Dios es mayor que la iglesia, es superior a la iglesia. La iglesia tiene final. La iglesia será la esposa del Cordero. La iglesia estará un día en la presencia de Dios para siempre. Pero el reino de Dios, que se comenzó a instaurar con la primera venida de Cristo cuando Jesús vino, va a continuar por la eternidad. Entonces la iglesia es parte del reino. Y en este caso, como vemos, del reino que inició en David, que es lo que usa el autor bíblico, que es Dios en este caso, porque no nos vamos a quedar en el profeta Isaías o en el agiógrafo Lucas, en el apóstol Lucas, sino en Dios que está orquesteando estos dos textos para que hoy tú y yo los podamos estar leyendo, entendiendo y podamos sacar el provecho que esto va a dejar a nuestro espíritu, a nuestra espiritualidad, a nuestro peregrinaje, a nuestra vida. Dice que nacería en Belén. También el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, que significa lo mismo, dice que nacería en Belén. Esto lo dice Miqueas 5. Pero tú, Belén, Efrata, Belén es lo que hoy es Betlehem. ¿Saben dónde está eso? Lo que es el West Bank en Israel. Han visto en estos días que hay tanta tensión entre Israel y Palestina, que hay una franja que se llama Gaza, pero hay otra parte que está pegada a Jordania que se llama el West Bank. Ahí en el límite del West Bank con Jerusalén, ahí es donde está precisamente la parte de Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, los clanes, las tribus, los grupos dentro de la tribu de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. ¿Ven? El gobierno de Israel. Sus orígenes son de un pasado distante. Hay otras versiones que dicen su origen es desde la eternidad. O sea, nunca tuvo principio. ¿Quién es el que nunca tuvo principio? Jesucristo, desde tiempos antiguos. Pero ahora vamos a Lucas 2, 4 al 5 y verso 7 para que nos ilumine esta profecía que de nuevo la dio el profeta Miqueas miles de años antes de Cristo. También José, que era descendiente del rey David, o sea que María era descendiente de David y José también. Los dos venían de la descendencia de David, o sea, de la tribu a la que pertenecía David, que cuál era Judá. Subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Judea es la capital, ustedes saben dónde está ubicada Jerusalén hoy. Fue a Belén, la ciudad de David. O sea, Belén se le llamaba la ciudad de David. Por eso hay mucho del pleito hoy día por esta ciudad entre palestinos e israelitas, por cierto, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada.
Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay un empadronamiento y sucede que entonces José tiene que moverse de la ciudad y se tuvo que ir a Belén. O sea, José no estaba en Belén, María no estaban en Belén, pero hay un empadronamiento y se tienen que mover de una ciudad al otro. ¿Para qué? Para que el niño naciera en Belén. ¿Por qué era importante que naciera en Belén? Claro, para que se cumpliera la profecía, porque si no, hoy tú y yo diríamos, esta profecía no se cumplió. Entonces, tal vez estamos en el camino equivocados. Tal vez Jesús no es lo que hemos creído. Por eso las profecías son un misterio, pero de una inteligencia impresionante de parte de Dios. Y que nadie puede negar, porque está ahí. Y así es como Jesús nace en Belén. Sin embargo, usted me dirá, pero Alexandra, en el texto bíblico, en los evangelios, dice que Jesús es de Nazaret. De hecho, los judíos cuando lo atacaban le decían un nazareno que puede salir de Nazaret. Bueno, porque allá se crió, en la parte de Galilea, al norte. Pero aquí fue donde nació, como ustedes lo pueden ver. Tiempo exacto de su nacimiento. No vamos a entrar en el cumplimiento de esta profecía porque es muy profunda, hay mucho texto que tejer. Pero Daniel 9:25 dice lo siguiente, entiende bien lo siguiente, el profeta Daniel. ¿Recuerdan ustedes quién era Daniel? Claro, aquel profeta que estaba cautivo por el imperio babilónico en el año 586 y que lo estudiamos cuando vimos las profecías de Ezequiel 35, 36 y 37. El imperio babilónico se había llevado cautivo al pueblo de Israel y el imperio persa se había llevado otra parte. Entonces Daniel está cautivo en Babilonia cuando está escribiendo esto. Y dice, entiende bien lo siguiente, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Ven, hay 7 semanas. Hay 7 semanas desde la época de Daniel hasta la venida de Jesús. Y luego dice, luego habrá 62 semanas más. O sea, después de que Jesús asciende a los cielos, hay otro poco de semanas más, 62. Entonces será construida Jerusalén con sus calles y trincheras, pero en tiempos difíciles. Esta es una de esas profecías que estará cumpliéndose. Eh, Puede que nos toque verlo, puede que no, pero nosotros ya vamos en una de estas 60 semanas avanzaditas. Estamos avanzando en los tiempos. No voy a dar la profecía porque el cumplimiento de esta profecía son muchos textos bíblicos y tenemos que estudiar mucho. No nos daría el tiempo hoy. Lo que quiero que vean es que el tiempo del nacimiento de Jesús estaba escrito también. ¿En qué época? Recordarán ustedes que no había calendario, no había reloj, entonces no es como que diría a las 9 de la mañana del día tal Jesús va a nacer, pero nos da la época alrededor sobre la cual va a nacer, que es como se daban las fechas en la época. Se decía quién estaba gobernando o se daba un dato general histórico y esa era la fecha más aproximada que se podía usar para un evento. Nació de una virgen. ¡Wow! Esto es también bien interesante, aunque ya lo vimos un poco en un texto anterior. Isaías 7:14. Por eso el Señor mismo les dará una señal. ¿Cuál es la señal? La virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Cuál es la señal? Que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, una virgen. O sea, una mujer que no ha conocido hombre quedará embarazada. Y además llamará a su hijo Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? En el hebreo, Dios con nosotros. Eso significa Dios con nosotros. Dios desciende del cielo, está aquí con nosotros, hecho hombre. Lucas 1, 26 y 27, 30 y 31. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel
a Nazaret. ¿A los 6 meses de qué? Del embarazo, del pueblo de Galilea, del embarazo. Y dice que a visitar a quién? A una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. María y José estaban comprometidos cuando quedó embarazada. Y esa es una historia que hemos cubierto en estudios anteriores. Complicadísimo para esta joven. Enfrentar a José y que José le creyera que ella no había conocido hombre. Y enfrentar la sociedad, sus padres, una sociedad tan cerrada como la época, donde la mujer moría apedreada. Imagínense. Y María, una mujer valienta, muy valiente, una mujer muy fuerte, que por obedecer a Dios enfrentó ese reto. Dice, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. ¿Descendiente de quién? De David. La virgen se llamaba María. Sí, ese cumplimiento de Isaías. Isaías, el profeta Isaías existió en el año 760 antes de Cristo. Interesante, ¿verdad? Y aquí se está cumpliendo en el Nuevo Testamento. No tengas miedo. El 30. María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Claro, María tenía miedo. Entonces, no nos imaginemos a María así como la batichica, que no tiene miedo de nada. No, María era una muchacha de 13, 14 años, común y corriente, de huesos, con pelito, con cara, con ojos, que sentía, que lloraba, que reía. María era un ser humano adorable, pero era un ser humano. Y aquí nos dice que ella tuvo miedo, porque si no tuvo miedo, porque el ángel le dice que no tenga miedo. El ángel le dice que no tenga miedo porque está teniendo miedo. Claro, le está apareciendo un ángel, le están dando una noticia de este calibre. Era el sueño de toda muchacha de la época, porque sí se esperaba el Mesías. Era el sueño de toda muchacha de la época ser la escogida. Pero una cosa es verla venir y otra es estar con ella, ¿verdad? Pues aquí María, el ángel se le está apareciendo y le está diciendo, ¿sabe qué eres tú? Y dice que el ángel le dice, no tengas miedo, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Interesante, ¿verdad? O sea, el ángel dice, no tengas miedo, María, pues si esto no es nada, solo vas a quedar embarazada soltera en esta cultura, nada más. Y José ni siquiera está ahí para oír la historia. Ahora María tiene que ir a contar a José y José le tiene que creer. Y María se la tiene que jugar. Tremendo, ¿no? Y el ángel dice, no tengas miedo, María. Qué bello este ángel, ¿no? Huyó a Egipto. Oseas 1:1. Desde que Israel era niño, yo lo amé. ¿Quién era Israel? Jacob. Jacob se llamaba Jacob y Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Y él tuvo los 2 hijos. Desde que Israel, o sea, Jacob, era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Pero aquí de nuevo se está refiriendo a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos lo dice el Nuevo Testamento en Mateo 2, 14 y 15. Que siempre Dios le amó y que lo llamó de Egipto. ¿Cómo que lo llamó? ¿Cómo que de Egipto llamé a mi hijo? Explícame eso, Señor. Bueno, aquí está la explicación. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes había mandado a matar a todos los niños. Recuerdan que los 3 reyes magos pasaron por Jerusalén siguiendo una estrella y preguntando que si sabían dónde iban a ser el rey de Israel. Y a Herodes se le pararon las antenas y los pelos y quedó horrorizado. Porque Herodes tenía horror de que le quitaran el trono y que se le sublevara el pueblo de Israel. ¿Y cómo que estaban haciendo Mesías? Le dijo a los reyes magos, claro, tengan todo, vayan. Y cuando lo encuentren me pasan a contar dónde está para irlo a matar. Pero resulta que los reyes magos entendieron la jugada de Herodes, se fueron por otro lado. Y Herodes se dio cuenta y ¿saben qué hizo? Mandó a matar a todos los niños de esa edad. Así lo resolvió. Un genocidio, que es una de las tantas veces que el enemigo ha tratado de matar al pueblo de Israel. Esa es una. Hay otras más que también las hemos estudiado anteriormente en los diferentes estudios, donde dice,
y su madre partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. O sea, regresó hasta que murió Herodes, que tuvo una muerte horrible, por cierto. Horrible, horrible. Por haber mandado a matar a Jesús, le fue muy mal. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Ven, estas son las palabras de Oseas, un profeta en el Antiguo Testamento, que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí, y por amor, como pueden ver que dice Oseas, ¿por qué manda a llamar a su hijo? Dios. Aquí el que dice llamé es Dios mismo. ¿Por qué lo manda a llamar? Porque lo van a matar. Y entonces guía a José para que salga corriendo con María a Egipto, que es de donde se han levantado montones de historias y conspiraciones sobre Jesús, que Jesús se fue para las pirámides, que se educó en Egipto, que la cultura no sé qué, que no sé cuánto, que el poder que tenía venía de esa cultura y no de Dios, y en fin, todas las historias. Bueno, algunas, porque hay otras peores que no fueron en Egipto, ¿no? Así que así se cumple la profecía de huyó a Egipto. Su ministerio fue en Galilea, otra profecía más, para que quede más marcado en tu corazón y en el mío, que Jesús es Dios, que Jesús no es un Dios más, es Dios, que Jesús no es un ángel, que Jesús no es un hijo más de Dios o el hijo mayor de Dios o el primogénito de Dios. No, Jesús es todo eso, pero también es Dios. Su ministerio en Galilea, Isaías 9, 1 y 2. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. ¿A qué se refiere? En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí. Ellos, Zabulón y Neftalí son personas, ¿sí? Son personas, son tribus. Pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles. Va a honrar a Galilea. ¿Cómo lo va a honrar? Desde el camino del mar al otro lado del Jordán. ¿No les parece una frase conocida, por cierto? Esa frase que se está diciendo hoy en la media, que ha salido como parte de la propaganda de Hamas y que ha sido o está siendo puesta en la mente de muchos jóvenes y estudiantes alrededor del mundo que andan manifestándose hoy contra Israel y dicen una frasecita bien parecida, desde el Jordán, desde el río hasta el mar, que Israel queda eliminado, ¿verdad? Bueno, aquí pueden ver de dónde la han tomado. Desde el camino del mar al otro lado del Jordán, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. ¿Pero cuál luz? Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte. Una luz ha resplandecido. O sea, Dios ha decidido bendecir a Galilea, a la ciudad de Galilea. ¿Y qué nos dice Mateo 4? ¿A qué se refiere esto? Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí. Jesús durante su ministerio partió de Nazaret, que fue el lugar donde se crió, y se fue a vivir a Capernaum, que es la región que está descrita aquí en Isaías, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, desde el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. ¿A qué se refiere? Bueno, lo vemos en el verso 13. A quien partió de Nazaret y se fue a ir a Capernaum. ¿Quién es? Jesús. Él fue el que se movió de ciudad para que se cumpliera la profecía de Isaías. Entonces, el ministerio de Jesús empieza en Galilea. Jesús estuvo mucho tiempo en Galilea. De hecho, todos los apóstoles eran de Galilea. No eran de Jerusalén, eran de Galilea. Aunque en Jerusalén fue el epicentro del Evangelio donde nace el libro de Hechos de los Apóstoles. Es en Jerusalén.
Pero Jesús estaba en el lago de Galilea muchas veces con las multitudes, muchas historias fueron en Galilea y en la región de Galilea, que es la parte norte de Israel. Rechazado por su pueblo, otra profecía escrita en el Antiguo Testamento como parte del regalo de Dios, anunciando el regalo que vendría. Isaías 53:3, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Todo eso está hablando Isaías que le sucedería a Jesús, pero Lucas nos lo confirma en el capítulo 23, verso 18. Pero todos gritaron a una voz, llévate a ese y suéltanos a Barrabás. ¿Recuerdan este episodio? Cuando Jesús va a ser crucificado y todos los judíos traen a Jesús delante de Poncio Pilato y lo traen ahí delante de los gobernantes. Ellos tratan de liberarse del problema de crucificar a Jesús. Unos porque tenían una esposa que había tenido un sueño, por ejemplo, uno de ellos, de los gobernantes. Otros porque tenían temor. Otros porque de verdad no veían ninguna razón para matarlo, porque no había hecho absolutamente nada y sabían que esto era un tema de envidia, lo dice el texto bíblico, de envidia de parte de los fariseos y de los saduceos. Y viene aquí y dice, él les dice, ¿saben qué? Todos los años yo les suelto a ustedes a un criminal. Este año vamos a soltar a Barrabás, pero ¿qué les parece si en lugar de soltar a Barrabás, soltamos a este Jesús? Porque no ha hecho nada, no encuentro nada de culpa en él. Y el pueblo gritó lo que ustedes ven en el texto bíblico. Llévate a ese es Jesús, y suéltanos a Barrabás. O sea, se cumple la profecía de que su propio pueblo lo despreció sin ninguna razón. Es que nunca les hizo nada más que predicar y hacer milagros, porque simple y sencillamente estuvieron amenazados en su enfermedad de poder, nada más, y en su envidia, pero no porque Jesús ni les quitara absolutamente nada, más que predicar la verdad. Y además tuvo una entrada triunfal en Jerusalén, otra profecía. Zacarías, el profeta Zacarías es el que nos cuenta esto y nos dice cómo sería la entrada del Mesías unos siglos después. Alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión es Israel. Grita de alegría, hija de Jerusalén, o sea, la ciudad de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Justo, victorioso y humilde, viene montado en un burrito, cría de asna. O sea, y lo vuelve a repetir, en un burro, en un burrito, cría de asna. O sea, no les quepa duda en lo que va a entrar a Jerusalén. ¿Y cómo entra Jesús a Jerusalén? Marcos 11, 7 y 9 nos dice, llevaron pues el burrito a Jesús. Jesús les pidió un burrito. Les dijo que le prepararan un burrito. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. O sea, pusieron la capa que Jesús usaba. No fue que le trajeron una montura, no existía eso. Le trajeron sus mantos, los puso ahí y él se montó. Tanto los que iban delante como los que iban atrás, cuando lo vieron entrar a Jerusalén, cantaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús entra. Esta fue una profecía, igual que todas las demás, que la dio Zacarías muchos siglos antes. Y se cumple exactamente para que tú y yo hoy podamos abrazar la verdad con la tranquilidad de quien ha conocido el Evangelio, de quien se ha encontrado con la luz, de quien ha conocido no quién es la luz, sino qué es la luz, que la luz de Jesucristo es Dios mismo hecho hombre. No qué es la luz, sino quién es la luz, sería mejor dicho. Fue vendido por un amigo o traicionado por un amigo. Hasta mi amigo cercano en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo se ha vuelto contra mí. ¿Quién traicionó a Jesús? ¿Quién es?
Lucas 22 nos lo dice en el verso 47 y 48. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, ¿y me vendes? ¿Traicionas a tu amigo con este beso? Y vean qué interesante. Judas y Jesús caminaron 3 años juntos. O sea, estuvieron juntos, durmieron juntos, comieron juntos, viajaron juntos, vieron la luna juntos, se acostaron debajo de la higuera juntos, leyeron juntos, se rieron juntos, comieron pescado juntos, fueron a pescar juntos. Interesante, era la persona que administraba las finanzas del grupo, porque ellos se sostenían a través de contribuciones de gente que les daba. Y Judas era el que administraba las finanzas. Y es el que vende a Jesús, lo traiciona. Y lo traiciona, además, lo traiciona por unas monedas de plata. Fue vendido por 30 monedas de plata. Zacarías 11 les dijo, si les parece bien, páguenme mi salario. De lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 piezas de plata. Oigan, Zacarías está escribiendo esto varios siglos antes de que sucediera. En Mateo 26:15 nos dice, cuando me dan, cuando me den, yo les entrego a Jesús. O sea, Judas negociando la muerte de su amigo. Fue la propuesta de Judas. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Exacto lo que dijo Zacarías que iban a pagar por Jesús. Qué detalles, ¿verdad? ¿Qué detalles tiene el texto? Para ti y para mí. Para ti y para mí. Por eso cuando a Jesús lo iban a matar antes de la hora acordada entre él y el Padre, decía, no, no, sanaba a alguien y le decía, váyase para allá, vaya a decir tal cosa, pero Jesús estaba cuidando el tiempo. ¿Por qué? Porque se tenían que cumplir todas las profecías antes de que lo crucificaran. Si lo crucificaban antes, no se cumplirían algunas profecías. Por eso, para Jesús, el tiempo de la crucifixión tenía que ser exacto cuando las profecías se habían cumplido. Y por eso muchas veces cuando hizo milagros pidió que no fueran a hablar de él. Por eso por mucho tiempo se escondió. Una vez los hermanos le dijeron, pero ¿por qué te escondes? ¿Por qué no sales? Y Jesús dijo, porque no ha llegado mi hora. Cuando su mamá le dijo que hiciera un milagro en una fiesta de bodas, y él se volvió y le dijo, madre, no es mi tiempo. O sea, no me pongas en el display, no me pongas en la plataforma todavía, porque todavía no ha llegado mi tiempo. Cosas que la mamá no conocía, desde luego. Ella estaba interesada en que hiciera del agua vino y pues que la fiesta saliera bonita, pero Jesús estaba pensando en las consecuencias que aquel milagro podría traer en la persecución, en las situaciones que pudieran salirse de la voluntad del Padre. Acusado por falsos testigos. Además, el Salmo 35 nos dice, en el verso 11, se presentan testigos despiadados y me preguntan cosas que yo ignoro, o sea que son falsas en el hebreo. Marcos 14, 57 y 58. Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Hubo falso testimonio contra Jesús en el juicio que le hicieron. Nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Oigan la conspiración, oigan cómo le dieron la vuelta a toda la información que Jesús dijo para hacerlo pasar como alguien que estaba levantando falsos. Esos eran testigos pagados. Aquí yo estoy mostrando un texto, pero hay más textos donde dice que eran testigos falsos y que eran pagados por los fariseos. Así que lo de los testigos falsos, como puede ver, viene desde tiempos ancestrales. Fue el sacrificio sustituto. Él fue traspasado, nos dice Isaías 53, por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos
sanados. Él fue el sustituto por ti y por mí. Lo que a ti te tocaba pasar en esa cruz, la muerte eterna que tú y yo deberíamos de vivir en ese lugar horrible llamado infierno, porque ese lugar horrible llamado infierno no es una fábula cristiana, es una realidad, existe, está en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y dice que lo que a nosotros nos tocaría, Jesús nos sustituyó en la cruz. Y por eso es que tú ya no vas a ese lugar. No es porque nadie pagó el precio. No, sí, alguien pagó el precio. El precio lo pagó Jesús en la cruz. Para que tú tengas vida eterna y no muerte eterna. Romanos 5 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. ¿Cómo nos lo demuestra? A ver, pero Dios demuestra que su amor. ¿A quién? A nosotros. ¿Cómo? En que cuando éramos pecadores. Si no es ahora que nos portamos un poquitito mejor. No, no, no. Él dio a su hijo cuando estábamos allá, haciendo todo lo que nos daba la gana, todo lo que se nos ocurría, todo lo que el placer nos decía, sin mirar las consecuencias ni a nuestra vida, ni al futuro, ni a la espiritualidad, ni al vecino. Dice que cuando estábamos en esa condición, Cristo murió por nosotros. Tú te puedes imaginar, si Jesús murió por ti cuando estabas en esa condición, ¿qué no va a hacer hoy? Que ya eres su hijo y su hija. Si dio lo más que él tenía, que era su hijo, cuando ni siquiera le conocías, ni le querías conocer. Y andabas ciego completamente o ciega completamente. No podías ver en un mundo de oscuridad completo. Ni siquiera era para ti importante la Navidad desde la perspectiva de espiritualidad, quizás. Y sin embargo, Dios, por amor, mandó a su hijo a que muriera por ti. ¿Te puedes imaginar el regalo que eso es? Todo lo que eso significa. Y el texto nos habla de más profecías, de muchas más profecías, que voy ahorita a pasarlas, pero hay muchas profecías, solo 100 profecías se cumplieron alrededor de la cruz. Solo en los términos de la crucifixión hay un cumplimiento de más de 100 profecías. Ese regalo prometido en el Antiguo Testamento, ese es el regalo que Dios en el Antiguo Testamento, que es un testamento, un documento legal que Dios escribió con su puño y letra a través de los profetas. Ese testamento es el regalo de Dios para la humanidad. Y ese es el regalo que significa la Navidad. Jesús es el regalo. Primera de Corintios 1:30 dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Ese regalo, Jesús es el regalo. Y en esa cruz, Él pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Y no solo pagó el precio, sino que en esa cruz, cuando Él murió en esa cruz, para todo aquel que crea en ese sacrificio por fe, Jesús nos hizo redención, justificación y santificación. Eso hizo Jesús en esa cruz. Entonces, no solo pagó el precio que nosotros debíamos de pagar, y gracias a eso ya no tenemos muerte eterna, sino vida eterna, sino que además nos redimió, nos justificó y nos santificó. ¿Qué significa redención? Redención es un término de la jurisprudencia romana que se usaba en la corte de la época y significa cuando un esclavo estaba siendo vendido en un mercado público. Estaba con sus manos hacia atrás, amarrado a un tronco, y alguien venía a comprarlo. Y una persona venía y preguntaba a su dueño, ¿cuánto vale? Bueno, vale 30 monedas. ¿Ah, sí?
Bueno, a ver, yo te lo doy. Eso hizo Jesús. Jesús le preguntó al enemigo, ¿cuánto vale María? ¿Cuánto vale Juan? ¿Cuánto vale Pedro? ¿Cuánto vale Alexandra? ¿Cuánto vale Raquel? ¿Cuánto vale Jaime? ¿Cuánto vale cada uno de ellos? Y el enemigo dijo, tu sangre, eso es lo que vale. Tú en la cruz. Y Jesús le dijo, ok, yo pago el precio, suéltalos. Redención significa que éramos esclavos, pero no esclavos físicos. Éramos esclavos al pecado. Nunca podríamos haber sido libres del pecado, ni aunque fuéramos ateos, ni aunque fuéramos bien portados. Seguiríamos estando en el pecado original. Igual iríamos caminando a ese lugar horrible de muerte eterna. Pero como Jesús nos redimió y pagó el precio por nosotros, ahora nosotros somos libres para no pecar más. La justificación significa que cuando llegamos, otro término de la jurisprudencia romana, que cuando llegamos a la corte y el juez está ahí presente, el juez es Dios, y ahí está el abogado acusador diciendo, bueno, estos son todos los pecados de María, estos son todos los pecados de Pablo, estos son todos los pecados de Carolina. Entonces, el juez dice, bueno, si eso es lo que ha hecho Carolina, es culpable, muerte eterna. Entonces Jesús dice, y existe la opción de que yo vaya a esa muerte eterna para que Carolina sea libre y no tenga que ir. Y entonces el juez, que es Dios, dice, sí. Por eso cuando Jesús está siendo crucificado, Jesús baja al infierno. Y ustedes recordarán aquel texto donde dice que él se sintió abandonado por Dios, porque Dios no puede ver pecado y Jesús estaba en ese momento en el infierno. Y eso es lo que nos da la justificación. ¿Qué hace? Que hoy esa acta, esa acusación legal en esa corte espiritual celestial, usted ya no tiene ningún pecado. ¿Te puedes imaginar? Es que no tienes ningún pecado, como si nunca hubieras pecado. Ni los que pecaste, ni lo que estás pecando hoy, ni lo que vas a pecar en el futuro. Porque eres justo delante de Dios. Cumpliste con la justicia de Dios, pero no tú. Cumplió Jesús. Y porque tú estás en Cristo, que eso es lo que se llama la identidad en Cristo, tú eres justo por todo lo que Cristo hizo por ti. Santificación, ¿qué significa? Que en ese acto de la cruz Dios nos apartó del pecado y nos santificó para Dios. Nos hizo santos. Por eso santa no es la persona a quien una religión le dice que es santa porque tiene muchas venias, porque ha hecho muy buenas obras y entonces una religión X le da un cartoncito que le dice que usted es santo, que generalmente se lo dan después de muerto a la gente. Santo es todo aquel que haya creído en la sangre del Cordero. Porque en la sangre del Cordero derramada en la cruz, la persona es santa por ley, porque Dios lo dice. Porque el valor de la muerte de su Hijo es tan grande que nosotros somos santos en Cristo Jesús. Y usted dirá, Alexandra, pero entonces, ¿por qué el texto bíblico dice que debo ser santa si ya soy santa? Porque hay dos clases de santidad. La santidad que conquistó Cristo para ti en la cruz, que es la santidad legal, y la santidad posesional, que es el proceso de santidad, de regeneración del Espíritu Santo, transformándonos día a día en nuestro peregrinaje por esta tierra. Y le voy a poner un ejemplo. Usted recibe una propiedad que le regalan de una casa. Usted tiene la escritura a su nombre, la casa es suya. Eso es lo que hace Jesús en la cruz. Usted ya es santo. Pero hasta que usted no tome las llaves y entre en esa casa y empiece a visitar cada cuarto y se dé una ducha en el baño, se siente en la sala y disfrute cocinando en la cocina,
Usted no está disfrutando de esa casa. Lo mismo sucede con la santidad. Jesús nos hizo santos legalmente, pero empezamos a disfrutar de los beneficios de la santidad cuando nos vamos apropiando y vamos viviendo de acuerdo a lo que somos, santos. Ese es el regalo. Ese es el regalo de la Navidad, que fue profetizado desde el Antiguo Testamento. ¿Tienes tú el regalo de la vida eterna? ¿Estás tú seguro de que tienes el regalo de la vida eterna? ¿Eres tú esa persona que puede decir, sí, Señor, yo sé que si tú me llamaras a tu presencia hoy, yo pasaría a verte a ti, yo pasaría a vida eterna? Estoy seguro que yo no tengo que darme una vueltica por el purgatorio, ni tengo que pasar a pagar un par de misas antes de partir, porque yo voy directo al cielo, porque yo creo en el sacrificio de Cristo, yo creo en el regalo de la Navidad, que fue que Jesucristo vino a la tierra, que Dios se hizo hombre para venir a la tierra, a darle visibilidad al Padre y a morir en una cruz por mí, por mis pecados, para que yo tenga vida eterna. Si tú no tienes el regalo de la Navidad, de lo que verdaderamente significa la Navidad, yo te invito para que tú reconsideres creer por fe que Jesucristo es el Señor, que es Dios hecho hombre, que murió en esa cruz por ti, por tus pecados. Y ahí donde estás, en el carro, en el camino, en la bicicleta, ahí mientras vas en tu moto, en el cine, en tu casa, en tu oficina, en ese lugar donde estás sintiéndote vacío o vacía, en esa cárcel donde llevas 10 años de estar preso, de estar presa, en ese mundo donde has caído de soledad, de mentira, de falsedad, y hoy tomes la decisión de tomarte de la mano de Jesús y reconozcas que Jesucristo es el Señor. Y ahí donde estás, dile, yo te quiero conocer, yo quiero tomar la decisión hoy de creer en ti, de creer que tú eres Dios. Me cuesta, es difícil, estos conceptos no los manejo, no tengo conocimiento, pero aquí estoy con humildad para decirte, si es verdad que diste tu vida en esa cruz por mí, hazme libre, redímeme, justifícame, santifícame y ayúdame a entender tus misterios. Yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por lo que no entiendo y recibo tu perdón. Creo en el poder de la cruz y en tu sangre derramada, en que tú moriste por mí y que resucitaste de entre los muertos y hoy estás a la diestra del Padre. Que Dios continúe iluminándote y guiándote y que este sea el inicio de un peregrinaje hasta la eternidad. Y entonces sí podemos decirte feliz Navidad, porque sí que es una feliz Navidad, si tienes el regalo de la vida eterna, el regalo de la Navidad. Queridos amigos y amigas, ha sido un gusto tenerte con nosotros y oramos al Padre que nuestro buen Dios continúe bendiciendo tu vida, que Dios continúe construyendo, ayudándote, guiándote, orientándote y que la verdad ilumine tu camino. Bueno, nos vemos en el próximo estudio. Te recuerdo, suscríbete al canal si no lo has hecho y dale un like a la campanita